Hablemos sin rodeos. La mayoría de las personas quieren resultados sin esfuerzo, quieren reconocimiento sin sacrificio, quieren aplausos sin haber pisado el barro. La lluvia golpeaba el campo como si el cielo también quisiera rendirse. Ya no había cámaras, no quedaban aficionados, los focos estaban apagados, y aún así, él seguía entrenando, solo, con el rostro empapado, las zapatillas mojadas y la mente enfocada como si fuera la final del mundo. Era solo un adolescente, pero ya entendía algo que muchos hombres nunca comprenden en toda su vida, que la disciplina no empieza cuando el mundo te mira, sino cuando tú decides no traicionarte, aunque nadie esté mirando. Ese chico era Cristiano Ronaldo, y esa escena, aunque nadie la vio, se repetiría una y otra vez a lo largo de los años. No por necesidad, sino por decisión, por ese impulso interno que solo tienen los que eligen vivir con una fuerza distinta, una fuerza que no grita, una fuerza que no pide permiso, una fuerza estoica. Epicteto escribió: la verdadera libertad es vivir como uno desea, siempre que lo que desea es actuar con virtud. Y desde muy joven, Cristiano deseó algo que no muchos están dispuestos a perseguir: ser mejor, cueste lo que cueste. No hablaba de ser famoso, ni rico, ni popular. Hablaba de superarse a sí mismo, de levantarse antes que todos, de entrenar más, de cuidarse más, de sacrificarse más. Y eso tiene un nombre: disciplina estoica, pero no una disciplina romántica o de redes sociales, una real, brutal, hecha de renuncias, de repeticiones, de silencio, hecha de días donde no quieres pero haces, hecha de noches donde duele pero sigues. Cristiano fue forjado en el fuego de la adversidad. Crecer lejos de su familia, dormir en habitaciones compartidas, ser señalado por su acento, por su cuerpo delgado, por sus lágrimas. Sí, lloraba, porque tenía hambre, porque lo daban por débil, porque no tenía las mismas ventajas que otros, pero lloraba sin rendirse, lloraba entrenando, lloraba y se prometía que nunca más dependería del juicio de los demás. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has llorado sin hacer nada más que quejarte? ¿Cuántas veces has usado el dolor como excusa en lugar de convertirlo en tu motor? Séneca decía: la dificultad viene de no atrevernos a decidir. Cristiano decidió, y esa decisión lo cambió todo. Decidió no ser como el resto. Decidió que el precio de la grandeza valía más que la comodidad momentánea. Decidió que cada broma que recibía por su obsesión era una señal de que iba por buen camino, porque los que viven con virtud siempre serán incomprendidos por los que viven por impulso. Los que siguen un camino recto parecerán fríos para quienes no tienen dirección. Los que se entrenan con fuego serán tachados de obsesivos por los que nunca han sentido verdadera pasión. Y ese es el mundo. Pero el estoico no necesita que el mundo lo entienda, solo necesita entenderse a sí mismo. Cristiano no buscó encajar, buscó evolucionar. No pidió permiso para destacar. Simplemente no dejó de intentarlo hasta que el mundo tuvo que aceptarlo. Y aquí está la lección que nadie quiere escuchar. No es el talento lo que hace a un hombre invencible. Es la voluntad inquebrantable de no traicionarse a sí mismo. Esa voluntad se entrena, se cultiva. Y cada día que tú eliges hacerlo difícil, cada mañana que te levantas aunque no quieras, cada comida que rechazas por cuidar tu cuerpo, cada minuto que dedicas a tu visión cuando podrías estar distrayéndote, estás construyendo eso mismo, la armadura silenciosa de un estoico. Cristiano lo he construido durante décadas, y hoy muchos solo ven el resultado. Pero tú, aquí, vas a ver el proceso, el carácter, la forja interna. Y si eliges mirar con el alma, vas a darte cuenta de algo. Tú también puedes vivir así, porque este guión no es sobre él, es sobre ti, sobre lo que puedes llegar a ser si dejas de pedir permiso, si dejas de posponer tu disciplina, y empiezas a caminar como caminan los que ya no han elegido ser fuertes. Cristiano no es diferente por naturaleza, es diferente por decisión. ¿Y tú, qué decides hoy? Cristiano Ronaldo no fue solo una estrella en un equipo, fue una estrella en todos los equipos. Y eso tiene un precio que no muchos están dispuestos a pagar, el precio de reinventarse constantemente. Porque ser grande una vez es difícil, pero seguir siéndolo, cambiando de entorno, de compañeros, de idioma, de cultura, de exigencias, eso solo lo hacen los que están dispuestos a morir a lo que fueron, para renacer como algo mejor. Marco Aurelio escribió: el que teme el cambio teme la vida. Cristiano no temió el cambio, lo buscó. Cuando ya eras amado en Manchester se fue, cuando ya era un ídolo en Madrid también se fue, y cuando muchos decían que estaba acabado, volvió Migón a empezar. Esa es la marca del verdadero estoico.
No se apega a lo que fue, no necesita la comodidad de ser reconocido, prefiere el desafío de seguir creciendo. ¿Y tú? ¿Qué haces cuando la vida te cambia el guión? ¿Te estancas en lo que eras? ¿Te aferras a lo que fuiste? ¿O eliges evolucionar aunque duela? Cristiano no miró atrás, miró hacia adentro, y desde ahí reconstruyó. ¿Sabes cuántas veces lo dieron por terminado? ¿Sabes cuántas veces dijeron, ya no es el mismo? Pero el estoico no discute con los juicios externos. El estoico actúa, en silencio, con firmeza, con el carácter que no necesita ser anunciado porque se siente. Y eso es algo que no se entrena solo en el gimnasio. Eso se entrena en la mente, en la parte más oscura del alma. Ahí donde nadie te ve, donde solo estás tú y tu decisión. Epicteto lo dejó claro. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Cristiano no dejó que las opiniones lo definieran, porque él tenía clara una cosa. Su estándar es interno. No se entrena para agradar, se entrena para superarse, y eso lo convierte en un ejemplo brutal del estoicismo moderno. ¿Te has preguntado por qué tantas personas lo critican? Porque en él ven algo que no soportan de sí mismos, el reflejo de su propia falta de disciplina. Y el ser humano, en vez de admirar lo que no puede alcanzar, a menudo lo ataca. Pero el estoico no se distrae con la crítica, porque entiende que el ruido exterior solo tiene poder si tú le das poder. Y Cristiano ha elegido siempre lo contrario, construir en medio del ruido. No importa si lo aplauden o lo abuchean, su rutina no cambia, su enfoque no se rompe, su hambre no desaparece. ¿Y tú? ¿Te entrenas solo cuando hay motivación? ¿Solo cuando te aplauden? ¿Solo cuando el clima es perfecto? Cristiano lo hace cuando está cansado, cuando está herido, cuando está en silencio, porque lo entendió. La verdadera transformación no ocurre en el escenario, ocurre en el proceso, y ahí está el alma de esta historia. No en lo que ha ganado, sino en cómo lo ha ganado, con esfuerzo, con determinación, con virtudes que los estoicos llamaban eternas: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Y sí, vamos a hablar de esas virtudes de nuevo, pero ahora desde otro ángulo. Cristiano no solo las vive, las ha hecho hábito. Sabiduría. La sabiduría estoica no es tener todas las respuestas, es saber dónde enfocar tu energía, es elegir el camino largo cuando todos buscan atajos, es hacer lo correcto aunque duela, es pensar a largo plazo en un mundo adicto a lo inmediato. Cristiano no es filósofo, pero vive como uno. Sabe que cada decisión que toma, desde lo que come hasta lo que publica, construye fin o destruye su legado. Y por eso elige con intención. Mientras otros improvisan, él planea. Mientras otros reaccionan, él ejecuta. Mientras otros se dejan llevar, él se frena. Observa, evalúa, decide. Y lo más importante, actúa en consecuencia. Marco Aurelio lo dijo así: muy poco se necesita para tener una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tu forma de pensar. Cristiano entendió eso. Por eso controla su entorno. Por eso mide su círculo. Por eso limita lo que lo distrae. Porque su mente es su templo. ¿Y tú? ¿Cómo cuidas tu templo? ¿O dejas que entre cualquier pensamiento, cualquier hábito, cualquier voz ajena que debilita tu propósito? Justicia. La justicia estoica es vivir en coherencia con lo que sabes que es correcto. No necesitas aplausos para ser justo, solo necesitas conciencia. Cristiano Amida aún ha sido justo, no con palabras, sino con hechos. Ha defendido a compañeros en la cancha, ha pedido el balón cuando nadie más se atrevía, ha asumido la responsabilidad cuando falló, y lo más justo que ha hecho es ser fiel a su esfuerzo, porque la justicia también empieza contigo. ¿Estás dando lo que dices que quieres recibir? Cristiano no exige al mundo lo que no se exige a sí mismo. Él sabe que si pide excelencia, debe encarnarla. Si pide respeto, debe vivirlo. ¿Y tú? ¿Eres justo contigo mismo? ¿Con tu cuerpo? ¿Con tus promesas? ¿Con tu potencial? Séneca escribió: lo que te impide vivir, lo impide todo. No se puede vivir bien sin vivir con justicia. Coraje. ¿Sabes qué es el verdadero coraje? No es gritar, no es levantar el puño, no es responder con furia, es seguir adelante cuando nadie cree en ti, es trabajar cuando el mundo se ha olvidado de ti, es confiar en tu visión cuando todo parece derrumbarse. Cristiano han sido valiente no solo en los grandes partidos, sino en las semanas de silencio, en las recuperaciones, en las derrotas más dolorosas. ¿Recuerdas su regreso al Manchester United? Muchos pensaban que ya no tenía nada que demostrar. Pero él no volvió para agradar y a nadie. Volvió para mostrar que la llama seguía viva, que el hambre no había desaparecido, que aún tenía algo que decir,
no con palabras, sino con goles. Y lo hizo. Porque el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de no rendirte aunque tengas miedo. Epicteto lo dijo: nadie es libre a menos que sea el amo de sí mismo. Cristiano se pertenece a sí mismo, y por eso es libre. ¿Y tú? ¿A qué te has rendido últimamente? ¿A la pereza? ¿Al juicio de otros? ¿Al miedo a fracasar? Recuerda, el verdadero fracaso es abandonar lo que sabes que te llama. Templanza. Esta es la joya del estoico, la más difícil, la más invisible, pero también la más poderosa. Templanza es autocontrol, es saber cuándo parar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo dar todo y cuándo esperar. Cristiano vive templado, aunque lo veas gritar, celebrar, motivar. En su vida personal, en su rutina diaria, es un ejemplo de equilibrio. ¿Sabes lo que significa vivir sin azúcar durante meses? Dormir a la misma hora todos los días sin excepción. Repetir la misma rutina, la misma alimentación, el mismo entrenamiento, año tras año, década tras década. Eso es templanza, porque cualquiera puede hacerlo una semana, pero solo un estoico puede hacerlo toda la vida. Cristiano no se permite caer en excesos, no porque no pueda, sino porque no quiere ser esclavo de sus impulsos, y esa es la verdadera libertad. Marco Aurelio lo explicó así: el alma permanece invencible si se retira en sí misma y no deja entrar el dolor. Cristiano ha creado esa alma invencible, una que no se rompe cuando lo critican, una que no se ablanda cuando lo alaban, una que no depende del exterior para mantenerse firme. ¿Y tú? ¿Estás listo para construir esa clase de alma? Año 2022. Mundial de Qatar. Cristiano, el hombre de los récords, el líder, el símbolo de una generación entera, es relegado al banquillo en el partido más importante de su selección. Cámaras apuntando, críticas explotando, titulares listos para despedazar su legado. Y él, callado, observando, sin hacer drama, sin buscar atención. ¿Duele? Claro que duele, pero el estoico no niega el dolor, lo enfrenta con dignidad. Y eso es lo que hizo. Cuando le tocó entrar, lo dio todo. Cuando el partido acabó, lo aceptó. ¿Sabes lo difícil que es contener el orgullo cuando el mundo te está mirando? ¿Sabes lo que se necesita para no defenderte, no quejarte, no buscar culpables? Se necesita templanza, coraje, grandeza. Porque el estoico no necesita ser titular en la cancha. Ya lo es en su conciencia. Cristiano dejó ese estadio en silencio, sin escándalo, sin rabia, con los ojos llenos de emoción y el alma intacta. Eso es carácter. Eso es el hombre que ya no tiene nada que probar, pero aún tiene todo por demostrar. A sí mismo. Y no fue la primera vez. En 2016 Portugal jugaba la final de la Eurocopa. Era su oportunidad de hacer historia con su país. Pero en los primeros minutos, una falta lo deja fuera del partido. Las lágrimas no se podían contener. El dolor era físico, sí, pero sobre todo, era emocional. Porque había soñado con ese momento toda su vida. Y sin embargo, no se fue al vestuario a lamentarse, se quedó, desde el banco, de pie, gritando, animando, dirigiendo, como si fuera el entrenador, como si su corazón aún jugara, porque la virtud no se detiene cuando el cuerpo falla, la virtud sigue cuando el alma se niega a rendirse, y al final ganaron. Portugal se consagró campeón, sin su estrella en el campo, pero con su fuerza en el espíritu del equipo. Ese es el verdadero impacto de un estoico. No siempre se ve, pero se siente. ¿Y tú? ¿Entiendes ahora por qué esto va más allá del fútbol? Cristiano no es solo un atleta, es una lección viviente de filosofía práctica, de cómo mantenerte de pie cuando todo dentro de ti quiere caer, de cómo honrar tu propósito cuando el ego exige venganza, de cómo elegir la virtud, por encima de la reacción. Ser cristiano no es ser perfecto, es ser constante, no es ser amado por todos, es ser leal a ti mismo cuando todos dudan de ti. No es ser aplaudido, es no necesitarlo para seguir haciendo lo correcto. Cristiano Ronaldo es más que músculos, goles y récords. Es una manifestación moderna del estoicismo, una prueba viva de que los principios de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto no murieron en pergaminos antiguos, están vivos, en carne, en sudor, en decisiones. ¿Y tú que estás aquí escuchando esto? ¿Vas a seguir admirando desde lejos? ¿O vas a decidir entrenar tu carácter como él entrena su cuerpo? Porque al final, todos tenemos una cancha que pisar, un rival que enfrentar, un marcador en contra. Y la pregunta es siempre la misma. ¿Cómo respondes tú? Cristiano no necesita que lo imites. Él no vive para ser un ejemplo.
Él vive porque eligió un estándar y lo honra todos los días, aunque duela, aunque canse, aunque nadie lo note. Y eso está al alcance de cualquiera. No necesitas ser famoso, no necesitas un estadio lleno, no necesitas millones en tu cuenta ni cámaras siguiéndote. Lo que necesitas es disciplina, silencio, firmeza, rutina, una promesa que haces contigo mismo y que cumples sin testigos. Esa es la vida estoica, una vida que no reacciona con impulsos, que no se mueve por el juicio de otros, que no espera aprobación, que no negocia con la pereza, que no se permite excusas ni hoy ni mañana. Una vida donde tú eres el autor de tus días, donde tú decides si vivirás como un esclavo de tus emociones o como un arquitecto de tu destino. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando que la motivación vuelva? ¿Que el mundo te dé permiso? ¿Que alguien te empuje? El estoico no espera, el estoico actúa. Cristiano no pidió permiso para ser diferente. Lo fue, lo es y lo seguirá siendo, porque ha decidido vivir en una línea recta, firme, difícil, pero absolutamente gloriosa, no por lo que logró, sino por lo que se negó a perder: su autodominio, su fuerza interior, su alma incorruptible. ¿Y tú? ¿Vas, amigo, a entregarte al ruido? ¿O vas a empezar a construir en silencio? ¿Vas a seguir cambiando de dirección cada vez que te critiquen, cada vez que te fallen, cada vez que no te salga? ¿O vas a hacer lo que hacen los fuertes? Seguir, callar, repetir, superarte, dominarte, convertirte. No hay secretos, solo decisiones. No hay fórmulas mágicas, solo constancia. No hay destino, sin una voluntad forjada por el fuego del esfuerzo. Séneca lo dijo: la suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Cristiano lo vivió, y tú puedes hacerlo también, porque lo que lo hizo grande no fue el gol, fue el hábito, fue el coraje, fue la templanza, fue la justicia consigo mismo, fue la sabiduría de elegir lo que pocos eligen para alcanzar lo que nadie alcanza. Y esa decisión no le pertenece solo a él, te pertenece también a ti. No importa si tienes 15, 25, 40 o 60 años. No importa si fallaste ayer, no importa si perdiste tiempo, si te dejaste ir, si lo intentaste y caíste. Lo que importa es lo que vas a hacer hoy. Vas a callar tus excusas y escuchar tu conciencia. Vas a apagar el ruido y encender tu voluntad. Vas a dejar de mirarte como alguien que admira y comenzar a convertirte en alguien que vive. Porque este video no es sobre Cristiano, es sobre ti, sobre lo que puedes llegar a ser si, como él, eliges el camino estrecho, el camino del silencio, el camino de la virtud. Y te prometo algo: ese camino te hará invencible.